está sin sus hijos, sin sus amigos e incluso sin su trabajo. Es el resultado de una ley que sobreprotege a la mujer y deja desamparados a muchos hombres, una realidad difícil de denunciar por lo delicado del tema. De las casi 800.000 denuncias que se presentan cada año, unas 360 al día, solo el 20% de los hombres son condenados por malos tratos, un dato proporcionado por la Asociación de Víctimas de la Ley de Violencia de Género, que denuncian que los datos oficiales del Observatorio de Violencia de Género están manipulados, ya que calculan las cifras a partir de las sentencias en lugar de las denuncias. Denuncias que en muchos casos son desestimadas, ni siquiera se admiten a trámite o son archivadas por falta de pruebas. Sin embargo, el hombre ha quedado ya estigmatizado de por vida con el cartel de maltrato. El problema reside en la no persecución por parte de la justicia de las denuncias falsas. Las mujeres que optan por denunciar en falso a sus exmaridos tienen mucho que ganar y prácticamente nada que perder. Los jueces optarán siempre por conceder la custodia al progenitor sin tacha. El colegio, los médicos, toda la sociedad apoyará a una madre sin necesidad de demostrar si lo que dice es cierto o no, aniquilando de un plumazo la presunción de inocencia supuesta a todo ciudadano. ¿Son estos casos aislados o nos encontramos ante una pequeña laguna judicial? Y es un tema que está de rabiosa actualidad, puesto que, como les decimos, hace solamente unos días el diputado de UPyD, Toni Cantó, a través de Twitter, lanzaba este mensaje que pueden leer: la mayor parte de las denuncias por violencia de género son falsas y los fiscales no las persiguen. Las estadísticas son sesgadas. La verdad es que se le echaron encima y tuvo que pedir disculpas a las pocas horas mediante otro mensaje. Tenía otro que decía: ¿sabían que la Unión Europea paga 3.200 euros por cada denuncia? Bueno, al cabo de muy poco rato, pues ahí tienen el siguiente mensaje: pido disculpas, me he equivocado al dar por contrastados unos datos de FEDER.gen sobre un tema tan grave como es la violencia de género. Don Francisco Serrano, ¿hay muchas denuncias falsas por violencia de género, por violencia machista en España? No sabemos por qué no tenemos ese dato ni quieren que lo tengamos. O sea, que la realidad es que ese dato no lo tenemos porque... Es que no partimos aquí, es que muchas veces la cuestión del lenguaje que decíamos es muy importante. Es que dependiendo del concepto que se tenga de maltrato, de violencia machista, esa que deja, como he dicho, huella en el alma y en el corazón y en el cuerpo de esa mujer maltratada, a la que se humilla y se veja, y el maltratador la considera que no merece ni los mínimos derechos de respeto, ni de libertad, ni de capacidad de decisión. Una mujer que la considera mujer, por el hecho de ser mujer, yo considero que estoy por encima de ti y te tengo que subordinar a mi voluntad y te tengo que tener discriminada. Ese tipo de violencia es muy, muy reducida en comparación a la que se está denunciando. Esa violencia realmente no deja de ser, pues en una proporción, no me atrevería a decir, pero desde luego al 10% no llegaría de los casos denunciados. ¿Y qué se está haciendo? Abuso. Mucho abuso. ¿Y a quién perjudica ese abuso? A la verdadera mujer maltratada. Porque no es lo mismo proteger a las que realmente requieren y merecen ese trato y requieren tener confianza y creer en el sistema, que se las proteja a ellas y a sus hijos, porque realmente yo sí he visto a mujeres maltratadas y la peor característica, la más relevante de la mujer maltratada, es el miedo, la angustia, la falta de coherencia. Muchas veces el sentirse una persona que carece de los... yo digo que ninguneada totalmente en su vida. Muchas veces defiende al propio maltratador. Eso lo he visto yo, porque esa mujer lo único que quiere es tener paz en su vida. Y eso lo hemos visto más bien como abogados, como profesionales. Perdón. ¿Y qué dice la propia Guardia Civil sobre esto? ¿Qué dice la propia Guardia Civil? No solamente las asociaciones. En un artículo de prensa, la Asociación Independiente de la Guardia Civil, una de las mayoritarias en el ramo, dice que son frecuentes los casos de mujeres que se molestan ante las llamadas en la visita de los agentes para comprobar su estado y que incluso reconocen que solo interpusieron la demanda contra sus parejas o excompañeros por consejo de su abogado para agilizar los trámites del divorcio y garantizar la custodia de los hijos o la asignación de bienes. Señor Serrano, vamos a abrir el debate a la mesa. En primer lugar, Gemma, y luego tienen palabras pedidas todos los Vamos a ver, a mí me está entrando una cosa por el cuerpo, porque lo tengo que decir. Yo soy abogada del turno de oficio especializada de violencia. Asisto a mujeres y yo no hablo de números, hablo de personas. Entonces, cuando yo escucho este tipo de cosas, verá, me entra un poquito de un entripado por dentro porque estoy bastante comprometida con el tema. Colaboro con Miriada, que es una asociación de Huelva de mujeres de víctimas, que no son números, son personas. Verdaderamente la violencia emocional es la más difícil de comprobar, pero también
No, yo, como letrada, me encuentro muchas veces con que esas denuncias se acaban archivando y pareciendo que son denuncias falsas porque no hemos tenido la capacidad suficiente de... Primero, yo me veo con la disyuntiva de convencer a esa mujer para que siga adelante. Que cuando viene un vecino y te pega un bofetón, tú eres el primero, o te rompe una maceta en lo alto de la cabeza, o tienes una pelea, tú quieres que esa persona sea condenada. Pero resulta que la víctima, la mayoría de las veces, no quiere que se condene al maltratador. Yo, hace 3 o 4 años, hubo una señora que ¿verdad? Es como esa espina grande que tengo, a lo mejor por eso, por lo que desde aquel momento me vi más involucrada en este asunto. Llegó, era estupenda, maquillada, divina de la muerte, había recuperado después de unos años la vida con otra pareja, no daba el perfil de mujer maltratada, lo único que quería que asistieran a su marido, porque su marido, a pesar de tener una orden de alejamiento, decía por los bares que la iba a matar. ¿Qué pasa? Que decía por los bares no servía y no daba el perfil de mujer maltratada. 2 semanas tardó ese señor en matarla en la Blanca Paloma de Huelva. Y verá, hablar de números, yo prefiero hablar de personas. Y muchas veces la violencia machista o esa violencia que no deja huella y que ha estado usted hablando hace un momento, llega el número de esas denuncias falsas. No son denuncias falsas, son denuncias que o no tienen viso de ser penalmente relevantes, con lo que parece que son falsas, pero a ella, a esa víctima, sí le llega ese miedo. Y entonces pasa lo mismo con la custodia compartida. Lo de la custodia compartida, cuando hay buen rollito entre la pareja y es de mutuo acuerdo, estupendo. Pero la custodia compartida en los divorcios contenciosos, bajo mi punto de vista, es imposible. Porque es muy fácil decir custodia compartida, pero el que sale más perjudicado... Porque no hemos desterrado el prejuicio sexista de que todavía las mujeres son las que tienen que cuidar de los niños, cuando hay padres que también están preparados. Pues a lo mejor es ese hombre quien se tiene que quedar con la custodia, si yo no lo discuto, pero la custodia compartida, eso cuando los padres y las parejas se llevan, como la guerra de los Rose, eso es la muerte, porque al final quien acaba pagando el pato son los niños. Vamos a ampliar un poquito más, don Rafael. Parejas que se lleven bien al divorciarse. Hay 3 cosas que... Sí las hay. Que quería introducir en el debate, ¿no? En esta tertulia o debate. La primera es que hay denuncias falsas, a eso me voy a referir contigo, pero que hay una cuestión que todos conocemos, los que estamos en el ejercicio de la profesión, es el elemento disuasorio o la presión que se utiliza de que te voy a denunciar, porque sabemos que esas denuncias en muchísimos casos, y concretamente aquí en Madrid, traen aparejadas unas medidas cautelares que automáticamente producen un efecto tremendamente perjudicial para el denunciado. Aquí y en muchos tribunales se están estableciendo medidas cautelares. En toda España. En toda España, pero que extremadamente rigurosas. Una mujer va, o yo denuncio porque mi mujer me ha pegado, lo cual suele hacer habitualmente, pero en ese sentido... Yo voy, a mi mujer no le imponen medidas cautelares, mientras que si mi mujer a mí, con un afán de revancha, enfado, tal, me denuncia, automáticamente me aplican medidas cautelares, lo cual me parece manifiestamente injusto. Lo segundo es que el hombre siempre tiene una pena que en derecho le llamamos la pena del banquillo. Es decir, tienes que pasar a sentarte y tener que pasar la repulsa social de haberte sentado en un banquillo. Y en la mayoría de los casos... habiéndose instruido, y además por procedimientos de audiencia y en 24 horas, como tú bien sabes, sin tener ninguna capacidad de defenderte ni poder decir absolutamente nada a favor tuyo. Y por último, en cuanto a las denuncias falsas no se pueden promover en este país. ¿Por qué no se promueven? Pues porque tiene que haber un archivo definitivo y la mayoría de los casos se sobreseen parcialmente. Con un sobreseimiento parcial no se puede promover una denuncia falsa. Entonces, solamente con esto creo que... Y por último, nos hemos referido antes a los lobbies. Por supuesto que hay lobbies. Está el lobby feminista que le ha producido a nuestro querido contertulio Serrano esta situación. Y hay lobbies que yo he vivido, porque yo tengo el orgullo, el honor de que en mi despacho colabora Fernando Ferrán Calamita, y he vivido perfectamente cómo ha sido, y estoy llevando el procedimiento de él, y comparte, gracias a Dios, con nosotros despacho, lo cual me siento muy orgulloso, voy a repetir, el lobby gay y el lobby de las lesbianas. Cómo ha sido y cómo lo han atacado y cómo realmente han conseguido una inhabilitación de un hombre durante, en este momento, le quedan todavía por delante
5 años más o 7 años más y le han denegado el indulto. Y lo quiero aprovechar la televisión, me permitís esto, le han denegado el indulto. El señor, que sepa, el señor Gallardón ha denegado el indulto a Fernando Ferrín Calamita. Y sin embargo se ha dado indulto al kamikaze de Valencia. Se han dado indulto a infinidad de personas. Sin embargo, un señor que por proteger o por actuar conforme a la ley se le deniega el indulto. Melchor. Sí, vamos a ver. Hay una... O sea, yo en materia de derechos basta con que una persona sea víctima para que haya que dedicarle, para que el asunto sea relevante. Con una, nada más. Yo creo que el problema de los malos tratos es un problema gravísimo al que hay que prestar especial atención. Y el problema de las denuncias falsas también, bastaría con uno. Yo no estoy equiparando, porque hay una estadística que no manejamos, que es una estadística terrible, que a lo mejor si la conociéramos a muchos les sorprendería, que es la estadística del número de maltratos que no se denuncian. Esa no la conocemos, porque no se denuncian. Que son, me temo, todavía muchos, en el ámbito rural y no solo en el ámbito rural. O sea, esta es una materia enormemente sensible, en la que yo creo que también hay que introducir modificaciones legislativas para proteger a los hombres que son víctimas, que son víctimas de denuncias falsas, que los hay, a los que, y todos conocen, yo conozco varios casos, de hombres cuya vida ha sido arruinada como consecuencia de una denuncia falsa. Hombres en ámbitos rurales a los que se les aplica de forma inmediata, a partir del existente de una denuncia, una serie de medidas cautelares que cuando resultan absueltos no sé cuántos meses o años después, no tienen con un juicio rápido. Pero, Melchor, es que yo creo que la discusión no está... El hecho del maltrato creo que es la reprobación, imagino que será colectiva. O sea, no hay ninguna duda de que es una repulsa social y es que repugna a la mente cualquier persona con sentido común. Lo que estamos analizando en este momento es si lo que está aconteciendo y cómo se está manejando esta situación es la adecuada. Tú lo has dicho, hay gente que no recupera la fama nunca más. Nunca más. Nunca más. Porque a ti te pasa en Madrid, en un barrio, pero te pasa en un pueblo, en una circunscripción pequeña y no vuelves a recuperar la fama jamás. Que hay hombres que tienen hasta 15, 20 y tantas denuncias. Y luego no puedes formular denuncia falsa. Me archivan de una denuncia y mañana tengo otra. Y tiene razón en una cosa, que también nos tiene que preocupar a aquellas mujeres que no denuncian, que son las que están en situación de riesgo. ¿Por qué? Porque las que realmente están en situación de riesgo, como he dicho, son 2.000 o 3.000 de los asuntos que se han juzgado, de 1.035.000. Esas 2.000 o 3.000 son las que están en la situación de riesgo de las que se ha juzgado. Pero es que hay otras X, que no las sabemos, que siguen en situación de riesgo porque a estas no les estamos dando la protección que requieren. Porque no es lo mismo proteger a estas 2.000 o 3.000 que están en situación de riesgo que a 1.035.000 denuncias. Vamos a completar una ronda de opiniones. Los asuntos también, se juzgan muchas cosas por razón de urgencia y resulta que a lo mejor ese hombre que le hemos condenado muy poco, tendríamos que haberle condenado mucho más. Lo que queremos es una condena rápida y eso es malo también. Vamos con Balbás. Bueno, creo que el compromiso por la igualdad de las mujeres le tiene la sociedad española, yo creo que muy asumido, pero no se puede judicializar todo. Es decir, que yo creo que la judicialización es un caso, pues que, bueno, pues ya has dicho, 1 millón de denuncias que al final se juzgan... 1.035.000. 1.035.000 que al final se juzgan el 20% de esos, ¿no? Aproximadamente. Claro, sentencias condenatorias el 20%. El 20%. Hay que ver ¿cuántos de esos hombres asueltos, archivados, han sido detenidos? Esa es otra. Es importante... La mayoría. Sí. Es importante las denuncias falsas, pero bueno, para eso hay leyes, hay instituciones, que es la policía, la Guardia Civil, que es la que lo tiene que dar las pruebas, y desde luego a las personas que hagan denuncias falsas pues les tendrán que condenar. Pero en este asunto es muy difícil de determinar. Es difícil de determinar, pero no podemos concentrar todo culpable o sospechoso para toda la vida. Porque no archivan. No podemos concentrar todo. Sospechoso para sí, pero no podemos concentrar todo, como dijo el actor ese de cine que es diputado ahora, o no sé Toni Cantó. El Toni Cantó, en extremar las cosas. Es decir, que la sociedad funciona... Pero ¿por qué hablas así? Has hablado con mucho desprecio de Toni Cantó, que no me parece bien, José Luis. Es una opinión. Sí, no, pero yo creo que has hablado así en un tono, no, te lo digo con todo el cariño, pero no me ha parecido bien el tono despectivo. Pero vamos a ver, es descriptivo.
es un actor de cine que no es actor. Y encima no he dicho el nombre lo has dicho tú. Sí, pero como te referías, por eso hay que yo creo ser que directo, el compromiso, bueno, vamos al asunto. El compromiso por la igualdad es un derecho social, es un derecho político, es un derecho personal, es un derecho humano, fundamentalmente. Entonces, yo creo que los jueces deben proteger a la mujer un poquito más porque es el ser débil, eso es así. Y los hijos es mucho mejor, y yo tengo 3, que estén en manos de las mujeres, normalmente, estadísticamente, por la propia naturaleza que en manos de los hombres. Por lo menos los primeros años. ¿Que debe ser compartido? Bueno, hay casos, pero eso lo tiene que decir un juez. Hay unas leyes, unas instituciones, hay un proceso de investigación y no podemos centrarnos en casos extremos que con las cifras que nos ha dado el señor Serrano son pequeñas, no son tantas. La instrumentalización de denuncias falsas debe ser muy penada, porque es verdad que es un coste social, pero la convivencia cuesta. Es decir, que no vamos a arreglar la vida de la gente, eso ha sido así, siempre ha sido así. Y no te digo que estás hablando de una sociedad europea. Tú fíjate lo que es sociedad asiática, sociedad árabe, sociedad africana. Venga, seguimos. La convivencia es muy difícil, es decir, la convivencia es muy difícil, las instituciones están bien reguladas y yo creo que lo que tiene que hacer es que los juzgados de familia funcionen mejor y tengan la información que tienen que tener. Y los medios, que muchas veces no tienen medios, que muchas veces pasa que no hay medios suficientes en la justicia. Bueno, vamos a ver, yo creo que estamos, como decía Melchor, ante un problema que no conviene para nada minimizar. O sea, el problema de los malos tratos, de la violencia del hombre sobre la mujer, es un problema que tenemos y que conviene tomarse muy en serio. Lo que pasa es que tiene algunos elementos que exceden el propio comportamiento indeseable de los malos tratos. Por ejemplo, es un asunto que políticamente es muy rentable. Y cada vez que un partido político quiere ganarse las simpatías de un determinado colectivo de votantes, etcétera, hace bandera de yo voy a ser el que más haga para atajar este problema, porque en este momento esto tiene una especie de gran ovación social. Y cuando tú legislas habitualmente, quiero decir, pensando mucho más en la repercusión electoral que tiene esa medida que en atajar el problema, al final acabas generalmente pasándote de frenada. Y yo creo que eso es lo que ha pasado. Es decir, una vez más estamos ante un objetivo bastante bien intencionado que ha entrado en contacto con una sensibilidad social que lo hacía potencialmente muy atractivo en términos electorales, y entonces los partidos han dicho, pues yo haré más, pues yo haré más, pues yo haré más, y al final hemos configurado un sistema en el que el hombre en general, por supuesto que habría que hablar de cada caso, ya no tiene, Gemma, la presunción, en este caso concreto, de inocencia, sino la presunción de culpabilidad. Basta con que haya una denuncia de una mujer para que la presunción sea de culpabilidad y no de inocencia, y que sea tratado procesalmente de acuerdo a esa presunción. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Y termino enseguida. ¿Qué es lo que pasa? Que, y lo siento porque no va en absoluto por ti, que como ese sistema se ha configurado con esa perversión interna, hay una mala práctica bastante extendida entre tus colegas y utilizan ese sistema para intimidar, amedrentar, agilizar causas de divorcio, negociar de una manera absolutamente espúrea las pensiones compensatorias, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo creo. Y preconstituir el tema de las custodias, ojo. Y preconstituir... A ver, señores, no, perdona, por favor, no hablen todos a la vez. Complicamos a Javier, por favor. Déjame que le conteste brevísimamente ese asunto. Es muy fácil. Si tú estás en un proceso de divorcio y estás planteando una cierta resistencia, basta con que se insinúe, con que pórtate bien o igual te planteo una denuncia por malos tratos. Pero malos tratos, no te he puesto una mano encima. Basta con que te la ponga. Se preconstituye. Vale. Nar, por favor. Yo tengo muchas mujeres que no. Es muy curioso. No, eso es así. Es muy curioso Claro que es así. cómo se produce con bastante frecuencia que a la demanda de separación matrimonial aparece inmediatamente una denuncia por maltrato psíquico, de los que no dejan huellas de ninguna clase, producidos en ocasiones o denunciados sobre situaciones ocurridas meses o años anteriores. El problema de la violencia sobre la mujer es que para un juez es extremadamente difícil, excepto que haya lesiones y entonces las puedas percibir, y no hay, está claro. Pero cuando hablamos de violencia psíquica,
se encuentra un magistrado ante una persona, una mujer, que le formula una denuncia sobre un hecho del que no existe prueba posible, más que la contradicción de ella que dice que sí y el marido que dice que no. Y ante esa situación hay otra, de presión social descomunal, en la cual los magistrados tienen que tomar medidas que no tomarían de protección sobre la víctima en otras circunstancias, pero que sí las toman en el tema de violencia sobre la mujer. Que existan multitud y la mayoría de las denuncias, sobre el millón presentadas, 700, 800.000 que terminan en archivo, no significa en eso que las 800.000 denuncias sean falsas. No significa en absoluto. Lo que significa es que no se puede probar en un sentido o en otro. Pero tampoco significa que todas las denuncias que se archivan y se archivan provisionalmente no existan denuncias falsas. Las denuncias falsas que terminan después en procedimiento judicial es la extrema, yo diría, excepción, porque normalmente el archivo es archivo provisional. Y al ser un archivo provisional y no ser un archivo definitivo, no tienes vía posible de acudir a la denuncia falsa, que además se encuentra con otra situación, que vuelves otra vez a la palabra contra la palabra. Yo digo que sí, que fui objeto de insultos y vejaciones, yo digo que no. El problema que tenemos acá, y ahora te termino y concluyo, es que a mí me parece que los lobbies son extraordinarios, pero cuando el lobby se convierte en una perversión de lo que significa la sensibilidad social, y te voy a poner un ejemplo y termino. Yo tuve hace años la defensa de una persona que era culpable. No voy a decir que era culpable. Tuve 4 acusaciones, 2 absolutamente legítimas, la del fiscal y la de la familia, sin comentarios. Pero aparecieron 2 instituciones de defensa de la mujer y el esperpento era descomunal. En una sala de juicio te encontrabas con 4 acusaciones cuando había 2 que era más que suficiente, pero que habían 2 que eran de defensa de la mujer. Y al final nosotros lo que nos preguntamos es, ¿qué sentido tiene que cuando existe defensa suficiente para defender los derechos de la víctima, que en este caso era la víctima, tengamos simultáneamente la presencia institucional de asociaciones perfectamente subvencionadas que se autojustifican a sí mismas a través de la presencia en procedimientos? Don Francisco. Es que has dicho antes interés político y el interés económico. Yo el dato de que dijo Toni Cantó de los 3.200 euros no es un dato que esté contrastado, pero es un dato que sí está contrastado, que hay una resolución 15.043 del Ministerio de Trabajo de 8 de agosto de 2005, BOE 215 de 8 de septiembre, página 30.543, datos, que dicen que el número de subvenciones se conceden por el número de mujeres que se declaran maltratadas y número de denuncias que se presentan. Y número de denuncias que se presentan. Si las subvenciones se dieran en función del número de condenas, esto desde luego dejaría también de ser un negocio de maltrato, porque hay que luchar contra el maltrato. Claro que hay que luchar contra el maltrato. Pero voy a contar el caso también de lo que es también el concepto. Es que tiene que saber la gente que el decir a un señor y una señora, vete a la mierda, y perdón por la frase, o vete al carajo, o el decirle te vas a enterar, le puede costar 6 meses de prisión y no ver a sus hijos. Conozco un caso de una señora, una abuela, la madre de este señor, que me decía, señor juez, a mi hijo, que era la ilusión de su vida, por decirle que iba al telefonillo a llamarle todos los días, me está acosando porque venía el hombre a ver a sus hijos cuando le correspondía. Lo consideró acoso psicológico y le dijo, te vas a enterar por el telefonillo. Le costó una medida de alejamiento. ¿Y saben cómo acabó ese hombre? Suicidándose. Don Francisco Serrano, autor de La dictadura de género, gracias por habernos acompañado esta noche en el Gato Muchas al Agua. gracias, esperamos que el conocimiento, yo lo que quiero es conocimiento real sobre esta materia, porque el conocimiento solo perjudica a quien tiene algo que ocultar y a quien tiene La miedo. información es siempre bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Beatriz Rojo, cuéntanos qué nos dicen nuestros amigos. Pues nos están llegando muchísimos tweets, pero lo diremos después de la publicidad. Antes, recordarles que todas las noches le buscamos 3 pies al gato con las preguntas que ustedes nos envían para nuestros tertulianos. Pueden ser preguntas más personales, de actualidad, divertidas, desenfadadas, lo que a ustedes les interese, lo que ustedes quieran saber de nuestros contertulios, nos lo envían y nosotros se lo trasladamos. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cómo tienen que hacerlo? Pues a través de Twitter en @gato_directo o a través de nuestro correo electrónico elgatoalagua@intereconomia.com.
Todos sabemos que las calorías que no quemamos se acumulan y una vez almacenadas no es nada fácil deshacerse de ellas. Desde Laboratorios Acta Pharma siguen con su afán de ayudarnos a sentirnos mejor y más saludables y en forma. Por eso han desarrollado Admagra Forte. Admagra Forte es un complemento alimenticio cuyos activos nos ayudan a quemar grasas acumuladas. Su principal función es favorecer la termogénesis, proceso en el que la grasa se convierte en energía. Una dieta equilibrada, un poco de ejercicio y 2 comprimidos al día de Admagra Forte y adelgace con salud porque le ayudará a conseguir sus objetivos y a mantenerse después. Pruébelo ahora por un precio máximo de 9,95 porque nunca cuidarse fue tan sencillo y económico. Además de todo lo anterior, Laboratorios Acta Pharma cuida de usted ofreciéndoles miplan10.com, donde le realizarán una dieta a medida y podrá obtener los mejores consejos saludables para mantenerse en forma. Admagra Forte, con la garantía de Laboratorios Acta Pharma. Volvemos ahora mismo. ¿Es verdad que un expresidente extremeño ha comparado a los nacionalistas catalanes con dictaduras golpistas? Se lo contamos. En El Gato al Agua, los tertulianos opinan, pero también responden. ¿Qué le gustaría saber de...? A continuación, en El Gato al Agua. Inspirado por el alma del movimiento, reinventando el diseño, el rendimiento y la eficiencia. Nuevo Mazda 6, una historia que rompe con lo establecido. Haz la cucaracha. Haz el arquero. Haz el moonwalk. Si apuestas en William Hill, vivirás esto por un simple corner. Nos llevamos 79 años apostando. WilliamHill.es, donde apuestan los que apuestan, desde 1934. Esta vez sí, el anuncio más sexy jamás visto en televisión. 60 segundos que por ti, amigo, los voy a aguantar para que disfrutes como... Vaya hombre, otra vez. Entra ya en boston.es o llama al 902-902-132. Tenemos la solución. Nos gusta cocinar y comer. Las dos llevamos dentaduras postizas. Las dos usamos Algasif. No es pringoso. Sientes la boca limpia. Algasif son unas almohadillas adhesivas que sujetan firmemente y sin dejar molestos residuos. Limpio es bueno. Es verdad. Algasif. Dentaduras firmes y limpias. Descubra en el USA Princesa todo lo que espera de un gran hotel. Su céntrica ubicación, amplias habitaciones, salones multifuncionales y fitness center son solo algunas de las muchas comodidades que encontrará en sus instalaciones. Llame ahora y haga su reserva. Hotel USA Princesa. No importa lo lejos que esté, Adam Data Center es su centro de datos más cercano, porque le escuchamos, nos ponemos en su lugar y le ofrecemos soluciones a su medida, facilitándole servicios en la nube, alojamiento de servidores y comunicaciones al mejor precio del mercado. Llámenos, se sorprenderá. Adam Data Center, el lugar más seguro. Semana Fantástica. En El Corte Inglés. Tengo más de 500 amigos en internet. Pero no hay nada como abrazar y sentir a los que realmente están cerca de mí. Somos jóvenes como tú. Apúntate al programa Joven de la Caixa y descubre todas sus ventajas. Semana Fantástica. En El Corte Inglés. Cada año se beben 400.000 millones de tazas y es que el café, introducido en Europa en el siglo XVII, es una de las bebidas sin alcohol más sociabilizadoras. ¿Sabían ustedes, por cierto, que Finlandia es el país con el consumo per cápita más alto?
La producción mundial de café se localiza en su mayoría en pequeñas explotaciones familiares con tamaño inferior a 5 hectáreas. Brasil, Vietnam, Colombia e Indonesia pueden presumir de ser los principales productores de una materia prima originaria de Etiopía por la que suspiran millones de consumidores en todo el mundo. En Europa siempre gozó de gran popularidad. De hecho, en el siglo XIX la demanda en muchas ocasiones era superior a la oferta. La industria del café mueve en la actualidad millones de dólares. Las exportaciones mundiales de este fruto son solamente superadas por las del petróleo. Por cierto que Finlandia presenta el consumo per cápita de café más alto de todo el mundo, aproximadamente 10 kilos de café por persona al año. Semana Fantástica. En El Corte Inglés.